gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos una charla que estoy segura va a ser de interés para toda nuestra audiencia, porque es un tema que toca fibras muy sensibles. Y no es un tema tan conocido, o no lo sé, medios alternativos de solución de diferencias o controversias. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos a dos expertos en la materia, Silvia Escudero Mendoza, mediadora. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros. Qué gusto estar aquí, además, digo, contigo, con el magistrado, qué honor, de verdad, y hablando de este tema que sí es apasionante y muy, muy importante. El magistrado Sergio Valls Esponda, gracias por estar con nosotros. Sergio, además, coordinas toda la red, pues sí que nos pueden platicar de qué se trata esto de los medios alternativos. Yo había escuchado incluso primero algunos otros términos para nombrar esta manera de hacer justicia, ¿de qué? Gracias, Elisa, estoy encantado de estar contigo, con mi colega mediadora también, Silvia, muchas gracias. Y bueno, y también emocionado de que la justicia federal voltee hacia esto, hacia la nueva forma de entender, de hacer, de practicar, de ejercer la justicia, ¿no? Que son estos medios alternativos o medios adecuados, en la mayoría de los casos, de justicia. Vamos a platicar mucho y muy sabroso, estoy seguro. Sí, cuando hablamos de estos medios adecuados, medios alternativos, es que es como un camino paralelo a la justicia tradicional, a la que hemos conocido, Silvia. Sí, totalmente. Aquí estamos acostumbrados a delegar en la autoridad jurisdiccional el que nos resuelvan los problemas. Esta propuesta tiene que ver con la capacidad ciudadana de ponerse de acuerdo con aquel con quien hay diferencias. Es el hacer justicia de una manera colaborativa, de una manera no controversial y no delegada. Es el poder hacerse cargo de los problemas que hemos creado. Y yo diría que mucho tiene que ver con diferencias, no con pleitos, ¿no? Y me parece que de esta manera podemos ir resignificando el que las diferencias enriquecen, las diferencias traen posibilidades y a partir de esas diferencias, tú y yo que construimos el conflicto, tú y yo podemos construir también la solución. Yo lo que estoy viendo aquí es un cambio, pues se utiliza el término de paradigma, pero para hacerlo como muy simple y sencillo, también veo un cambio de mentalidad en muchas cosas o de reeducarnos en tantas formas que tenemos ya recorridas como sociedad y que nos han causado mucho dolor o que no dan los resultados que hemos esperado. Y hablo desde estos significados, cuando dices, no se trata de pleitos, sino de diferencias. En programas pasados hablábamos, por ejemplo, de las personas que llegan a prisión y que son personas sujetas de derecho, que tienen, y eso no lo tenemos a veces tan claro como sociedad, y que además no se está buscando el castigo a la persona, sino el acabar con el delito, no con las personas. Es decir, son temas que parecen muy etéreos, pero que nos pueden significar un cambio muy positivo en la manera de relacionarnos, Sergio. De acuerdo, Elisa, y lo has dicho muy bien, se trata de resignificar y creo que el título de tu programa, Asignaturas Pendientes, nos habla de eso y es un reconocimiento que está haciendo la propia justicia de que tenemos esta asignatura pendiente que es ver y velar por el verdadero acceso a la justicia, que es lo que dice la Constitución. No dice acceso al juez o al magistrado, a la justicia. Sí. Y acá estamos hablando de vías distintas, diferentes y mucho más eficaces, en muchos casos, de acceder a la justicia. A ver, bueno, y pongamos ya las cosas así como los ejemplos para ir conociendo
las experiencias que ustedes viven en el día a día, ¿de qué estamos hablando ya en concreto? Por ejemplo, cuando dices, no es un pleito, son diferencias, pero yo traigo un pleito casado con esta persona que me debe tal o cual, o, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de conflictos llegan a ustedes? Uf, uf, uf. Bueno, te puedo decir que en la Ciudad de México la certificación que tenemos los mediadores públicos y privados tienen que ver con materia civil, Mm, mercantil, familiar, pero no son las únicas materias tienen previsto estos medios alternativos. ¿Penal también puede ser o no? Sí, sí, en penal es mucho más garantista la materia penal, en Ujú. donde eh, hablamos de mecanismos alternos, Mm, en donde se emplean justo estas figuras, y aquí tenemos que hablar de la especialización, ¿no? mm, Entonces, o sea, los mediadores privados atendemos materia civil, mercantil, familiar. ujú. En materia penal se requiere una especialización particular, una certificación, porque los temas que se atienden son totalmente distintos. Y voy a tener que mencionar un gran paraguas que existe, que es la justicia restaurativa, ¿no? Mm, Entonces, cuando hablamos de materia penal, necesariamente tenemos que hablar de ella. Es una filosofía en donde ya no se busca el sancionar, y aquí hay que tener como mucho cuidado con las mm, palabras, porque mucha gente piensa que esto significa impunidad y no es así. mm, Pero sí es el resignificar y utilizar otros conceptos. Es hablar de responsabilidad, hablar de consecuencias, y sobre todo el que cuando hablamos de responsabilidad, sí hay una responsabilidad social, mm, ¿no? mm, Y aquí podemos hablar en materia penal de las deudas sociales y de políticas públicas que se tiene con muchas de las personas privadas de la libertad, por sí. hablar de un concepto y de seres humanos que no querían cometer delitos, ¿no? Mm, O sea, no, mm. no es que ellos nazcan y digan, yo voy a hacer, ¿no? Es Sí, sí, sí. de dónde vienen estas conductas, en qué contextos sociales, familiares, comunitarios viven, ¿no? Que vienen de violencia, de pobreza. Ahí hay unas deudas pendientes, Mm, y la justicia mm, restaurativa busca el tener una comprensión de todo el mm. problema. Me hace pensar ahorita que comenta Silvia en que muchas personas, si tuvieran una segunda oportunidad, por ejemplo, ¿no? Pues no estarían en prisión, independientemente de todas aquellas que llegan de manera injusta, que bueno, esa es Ujú. otra cosa, ¿verdad? Que Claro. esa es otra historia, o por ser o pertenecer a grupos que viven en ciertas condiciones, en fin. Pero esta parte de decir, podemos llegar a un acuerdo en donde puedas tú tener lo que quieres, yo lo que quiero, en fin, no sé cómo lo vivan Claro. ya en lo cotidiano. Y es lo que se pretende con la mediación. Y generalmente nos jala un poco el tema penal, ¿no? Pero Sí, déjame decirte que es que en el tema penal me México parece rudísimo, es ¿no? Ya el que rudo, llegue una persona a prisión es me parece apasionante, claro. una medida extrema, digamos, Sí. socialmente hablando, Sí, ¿no? Como sí, creo sociedad. que hay que seguir replanteando, pero déjame decirte que en, Ajá. en nuestro país únicamente el 8% de Mm, procesos representan la materia penal. Ujú. Ahí la mediación tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque no estamos en relaciones de igualdad o ah, simétricas. Ahí siempre sí, hay asimetrías, hay un ofensor, hay una víctima o sí, ofendido, sí. hay un agresor. Entonces ahí la naturaleza es, como bien dice Silvia, de justicia restaurativa a través de acuerdos reparatorios, Sí, Ujú. ¿no? Generar acuerdos sí. reparatorios en un catálogo de delitos que son de bajo impacto, Ujú, ujú. patrimoniales, aquellos sin violencia, etcétera. Pero
¿En dónde está el problema de la justicia en nuestro país? ¿Qué es lo que está saturando, en el día a día. saturando las tuberías procesales que necesitamos desasolvarlas de alguna forma? Son conflictos de naturaleza familiar, 40%, Familiar, 40, 38%, y civil, ¿no? Que es otro 28, casi 30, entre los dos 70% ahí de la está todo. conflictividad del país. Familiar y civil. Y a ver, ¿cuáles son esos matices? Obviamente los abogados conocen el tema y todo, pero si yo llego y digo, a ver, yo tengo que ir a lo familiar o a lo civil, ¿qué me corresponde? Claro, bueno, la conflictividad familiar, que es la que más conocemos Silvia y yo y los centros del país, tiene que ver con esas emociones mal encausadas que hay al interior de las familias. Sobre todo, y la enorme cantidad de conflictos que resolvemos son aquellos que tienen que ver con pensiones de alimentos, con guardia y custodia, con convivencias, con familia. Y ahí yo creo que no hay que darle demasiadas vueltas. La solución es la mediación, porque te va a evitar el desgaste económico, temporal y el más importante, el emocional, el daño que generas. Porque además ahí están puestas todas las emociones más arraigadas, ¿no? En el tema familiar. Y no sé, y me imagino que en lo familiar el tema de pareja, ¿no? Es en donde se dan los conflictos más cruentos también. Y ahí, ¿Qué hacer? sin lugar a duda, mediar, ¿no? Ante un conflicto familiar hay que mediar. Por ejemplo, yo llego y, Silvia, a ver, me quiero, ¿qué? Divorciar. Pues, estoy separada, no lo aguanto. No está pagando no sé qué. Llego contigo y tú le hablas a la pareja, al susodicho. Bueno, aquí ya estamos hablando, sí, aquí ya estamos hablando como de cómo funciona un proceso de mediación, ¿no? En un proceso de mediación puede llegar una de las partes en conflicto y cuando hablamos de materia familiar hay que rescatar vínculos, ¿no? No necesariamente hay que rescatar a la pareja, pero sí hay que salvaguardar a la familia. Y entonces llega una de las personas en conflicto, plantea el cómo vive esa persona la realidad y hay que invitar a mediar a la otra persona. Y esto, el proceso de mediación es un espacio conversatorio, reflexivo, en donde esta es una de las grandes ventajas que tiene la mediación frente a un juicio, en donde ellos que conocen su historia, y en ese espacio no se trata de probar nada, ellos saben lo que pasó. Es narrar. Así es. Su historia. Narrar su historia. ¿Y cómo es el lugar físico? Eso es muy interesante, es que eso es muy interesante, porque si hay elementos materiales. Uno, por ejemplo, es la mesa redonda. Es el que los mediadores trabajamos con una mesa redonda donde no hay cabeceras, donde se busca equilibrar equilibrar el poder, ¿no? Al más puro estilo Minuchin en terapia familiar. El utilizar estas herramientas para mover al señor que se siente muy papas fritas y pasarlo a otro lugar para poder lograr este espacio en donde puedan darse conversaciones en paridad, que esa es una de los principios de la mediación y de los trabajos que tenemos como mediadores. El que ellos, a partir de estas conversaciones reflexivas, ellos puedan llegar a los acuerdos que necesitan. Los mediadores, en este ejemplo que ponemos de divorcio, por ejemplo, pues hay una agenda que está marcada en la Ciudad de México por el 267, en donde el artículo 267 del Código Civil nos dice hay que resolver guarda y custodia, hay que resolver alimentos, hay que resolver domicilio conyugal, hay que resolver garantía en este pago de alimentos, alimentos entre los cónyuges, es un súper tema, compensación en los casos en los que aplica la compensación, esto es el reconocimiento que se da, y esto también solo lo saben ellos cómo fue, de la distribución de las labores, ¿no? Es, los dos trabajaron, eso de, no, ella no trabaja, no, ella sí trabaja. ¿Dónde trabaja? Esa es otra historia, ¿no? Es
uno sale a trabajar y trae los recursos económicos de fuera y ella se queda a cuidar hogar. Y esto, cuando digo ella, es porque es lo más La común. mayoría. No es porque sea exclusivo. Aquí Sí. la perspectiva de género no significa defender mujeres, significa tener una mirada cuidadosa en las desigualdades. Vamos, hay una agenda prevista en ley. Otro de los principios en la mediación es que el mediador deberá cuidar que estos acuerdos a los que ellos lleguen sean legales, ¿no? Conforme a derecho, que no se vulneren, que no se pongan en riesgo ningún derecho que está previsto en ley, ¿no? Y por supuesto los derechos fundamentales llevan mano. ¿Podemos considerar entonces la mediación como un paso previo o preventivo, no sé cómo llamarlo, cuando hablas de que se requiere también el poder dar espacio a tribunales, a la justicia en general para que atienda otro tipo de casos que no saturen? Tú decías ahí como desahogar estas tuberías, ¿no? ¿Qué es la mediación? Bueno, mira, muchos activistas por la mediación, como Silvia, como yo, quisiéramos que fuera un requisito procedimental previo a juicio, poder intentar una que sea vida obligatorio, digamos. Sea obligatorio como en la conciliación laboral. Exacto, En que materia primero laboral, es esto y luego lo otro. Prejudicial. O sea, es como un camino que tendríamos que recorrer. Armar ese andamiaje para ¿Eso que no exista, es? no existe. Lo más cercano lo tenemos en el Estado de México, que es una junta informativa, pero ya es intraprocesal. Dentro del proceso estás obligado, antes de la primera audiencia, a acudir a una junta informativa en uno de nuestros 24 centros de mediación, en donde hay una mediadora, te da una plática sobre las ventajas y beneficios de mediación, ¿no? Pero hace un rato que comentabas, ¿qué es la mediación? Yo creo que es bien importante que nos quede claro que la mediación va a atacar no solo las posiciones en litigio, sino que se adentra a los intereses y sobre todo a las necesidades de las personas. Ese descubrimiento que haces cuando excavas la raíz de lo que parece evidente nada más y que ves que subyace pues temas de resentimientos, de celos, de odios, de venganzas, y empiezas a descubrir que esa posición que tú habías visto, por poner un ejemplo, de que te regresen un inmueble, ¿no? Que es muy común en el Estado de México entre familias o familias políticas, que te regresen el inmueble, realmente el interés que hay es un poco de venganza porque estás enojada con la nuera o con el primo de que le prestaste ese inmueble y no te lo agradeció debidamente, y después de eso ves que la necesidad no era esa, la necesidad era que te pidiera perdón de alguna falta que cometió en los 15 años de la niña, que pasó eso. Entonces, cuando descubres eso y ves que somos sujetos emocionales, más que racionales, emocionales, y que nos gobiernan las emociones y que nos hacen tomar tantas decisiones que con el tiempo, si las repensamos y nos damos esta segunda oportunidad, como tú dices, la mediación es el momento adecuado y el entorno para decir perdón, verse de frente, aceptar lo que hiciste mal, lo que hiciste bien y lograr salir del conflicto, que es vivir en el infierno, ¿no? Un conflicto. Entonces, salir, eso es la mediación. Es que además estar en pleito, ahora sí que en pleito casado, ¿no? Por ahí, con lo más cercano, que es la familia extendida o no, o las diversas familias. Me imagino que además aquí empiezan a entrar nuevas formas también de conflictos, de convivencia y también de resolución, ¿no? De todas esas diferencias. También conforme crecen las relaciones. Sí, y voy a decir algo múltiples, digamos. Algo que me encanta de la mediación, y te puedo decir, ¿por qué un magistrado está en mediación? ¿Por qué colgué la toga, ¿no? Y me vestí de mediador, me quité la corbata y cambiamos expedientes por familias? Porque la mediación te da una gran oportunidad que la legislación no te permite, que la judicatura no te permite. Flexibilidad, creatividad, ¿no? Poderte sentar con los mediados y decir, señores, vamos a construir un convenio que es su sentencia. Es su sentencia, tiene la misma fortaleza. Qué importante. Es cosa juzgada la sentencia y la cumplen o se van a una ejecución,
¿no? Forzada. Entonces, yo creo que no hay demasiado secreto. La mediación es la vía adecuada de solución de conflictos en una enorme cantidad de casos. ¿Y si llegan a ofrecer disculpas? Es decir, o sea, Claro. ¿sí ven todos estos casos o van viendo a lo largo de la mediación esta transformación Claro. emocional de las distintas partes para poder llegar a un acuerdo? Sí, claro. O sea, ¿cuál Es es una tu verdadera experiencia, magia. Silvia? O sea, ¿sí sucede o en el No, no. menor de los casos? No, sí sucede. Me parece que es importante señalar que la mediación no es para todos, no es para todos los casos, en donde lo que se requiere para que esto ocurra es intención de mediar. Y la intención de mediar tiene que ser genuina, que es lo que pasa y se revientan mucho las mediaciones por esto, es que yo quiero mediar siempre y cuando el resultado Me sea lo favorezca. que yo... Sí, me Entonces, favorezca. eso no es Sí. intención de mediar. Intención de mediar es querer evitar daños, me parece. Intención de mediar es esta disposición de sí hacer sesiones. Sobre todo se trata de escuchar. Lo que yo les digo a mis mediados es, tendrás oportunidad de hablar de todo lo que quieres, deseas y necesitas. Todo. Y es un espacio para que tú hables, pero sobre todo es un espacio para que escuches. ¿Por qué? Porque tú dirás todo lo que quieres, deseas y necesitas, pero el otro también. Entonces, desde esta posibilidad de escucha es que se logran las construcciones. Y hablábamos de la justicia alternativa, en donde, ¿qué es lo justo? ¿No? Y nos enseñaban hace muchísimos años, de justo es lo que corresponde, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿qué es lo que le corresponde? Sí. Platiquemos qué es lo que corresponde en este escenario. Hay diferencias, es qué hacemos con estas diferencias. Es el significado de, no sé, de muchísimas cosas, ¿no? Pensemos en los niños, en donde para un papá es el niño sí puede comer chocolates o no puede comer chocolates. Eso es una diferencia, ¿no? Es, ¿cuál tiene la razón? Pues los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tendrá una razón por la cual sí puede comer chocolates y el otro por el que no, ¿no? Y entonces, en esta posibilidad de escucharse, que no es defenderse, que es lo que pasa en un tribunal, en un juicio. Sí, porque además alguien gana ahí, ¿no? O sea, como la idea es más, vas con un abogado y te dice, a ver, voy a ver cómo vas a ganar. Y entonces vamos a ir contra esta persona por tal, ¿no? Es como una visión totalmente distinta. Aquí no se trata de... Se trata de que todos ganen, ¿no? Yo lo que digo es que en un juicio, y que me perdonen mis colegas abogados, en un juicio el único que gana es el abogado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si uno gana y el otro pierde, pierden los niños. Y aquí sí los niños van primero. En mis procesos de mediación, ese es el... Sí, porque además, bueno, hemos avanzado. Platicábamos fuera del aire sobre este tema, por ejemplo, de el divorcio express, que se estrenó en la Ciudad de México con esta visión, y creo que no tanto, el beneficio no era tanto lo que decía la palabra de express, de rápido, no, sino que no hubiera causal de divorcio. Ahí hay un cambio importantísimo de mentalidad que tiene que ver con todo esto. Con que una de las partes ya no quiera continuar, o sea, yo no puedo entender por qué la otra quisiera forzar a alguien más a estar donde no quiere. Entonces, ahí vamos cambiando ya toda esta idea, ¿no? Porque, sí, a mí me decían, ¿pero cómo? Entonces, ¿con que una de las partes ya no? Y ya, así de fácil, dije, ¿a poco tú quisieras estar con alguien que no quiere estar contigo, no? Son cambios así muy importantes, creo yo, pero que finalmente no habían encontrado como estas vías también, ¿no? Estas alternativas que nos puede dar la propia justicia de manera más formal, digamos, y general. De acuerdo, y eso nos está permitiendo hoy la mediación.
una nueva forma de entender y ejercer la justicia y el derecho. ¿Qué nos pasa a los abogados? Yo soy abogado, estoy muy orgulloso de mi carrera, tengo enormes y grandes amigas y amigos abogados, y el gremio creo que está reaccionando bien a este nuevo movimiento. Nos enseñan en las universidades, en nuestra formación, a pelear. Un proceso adversarial. Nos llenan de armas para la batalla, ¿no? Para ir a enfrentar al adversario, pues adversarial, ¿no? Y a ganar la batalla. Hoy yo creo que ya la dinámica es distinta. Nos está costando trabajo no tanto entender lo nuevo, sino desaprender lo viejo, ¿no? Entonces, acá lo que necesitamos es que nos den más herramientas para construir acuerdos, para generar vías de acceso, para construir puentes de entendimiento, y eso parece que a los abogados les suena a un trabajo que no es de nosotros, eso que lo haga un psicólogo, que lo haga en una terapia. Y cuando te das cuenta y convencemos a los abogados, como tenemos muchos ya mediadores privados, como CIDE, como nosotros, que están construyendo acuerdos, y que nuestra gran ventaja es que entendemos o debemos entender en su magnitud el conflicto, ¿no? Ahí es cuando damos cuenta del gran potencial que tenemos hoy en la mediación. Como un modelo de negocio también para los postulantes, se vale que lo vean así, que vean, que le den valor a su tiempo, y van a darse cuenta que lo que podían solucionar en 2 años, hoy lo pueden solucionar en 3 sesiones de mediación. Completas, abiertas, directas, de construcción de acuerdos, y funciona, ¿no? Y cada vez es más gente la favorecida, más niños a los que no dañamos, porque también existe, y perdón lo que voy a decir, y sé que estoy siendo en un lugar muy importante, la violencia procesal, ¿no? Intervenir en un proceso en donde están menores de edad, niñas y niños, en un constante peloteo entre los progenitores, acaba causando daños a veces irreversibles. Parte de lo que les comentaba, esto de que no exista la causal, uno de los beneficios, me parece, es esto, de que no tendrían que convocar a los hijos a ver quién habla peor el uno del otro, contra la madre o el padre, ¿no? Y que los estén asusando para que... No, pero recuerda lo que nos hizo espantoso, para que entonces él o ella sea el culpable o la culpable, y tengan que además pagar la pensión. O sea, un desastre, ¿no? Un desastre lo que también ha ocurrido en estos procesos, afectando pues a toda la familia, pero por supuesto a los niños, a las niñas. Vamos a hacer ahorita una pausa, y al regresar, pues me gustaría que nos platicaran también algunas de sus experiencias, para quienes nos ven, nos escuchan, incluso si están en este tipo de conflictos o de diferencias mercantiles, civiles, familiares, que sepan que pueden acudir a esta vía que además de lograr acuerdos, pues puede sanar muchas otras cosas. Sí. Pero hacemos una pausa y volvemos. Y continuamos en esta charla de asignaturas pendientes. Ya vemos que una asignatura pendiente, sin duda, que los medios alternativos de resolución de diferencias o controversias puedan integrarse ya como parte de los procesos formales para lograr alcanzar justicia, digámoslo así, en términos generales, ¿no? Qué bueno que el Estado de México ya estén en estas juntas previas, pero están abriendo camino, están abriendo brecha. Me queda claro, magistrado, que son punta de lanza de todo esta nueva forma de ver y alcanzar justicia. Claro, y falta mucho por hacer, y qué bueno que la justicia federal, se ve que la ministra Norma Piña es mujer, es sensible y quiere también involucrar mucho más temas de esa naturaleza en la justicia federal. Creo que es algo que debemos de celebrar todos. Tenemos un nuevo código, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, apenas del 7 de junio se publicó. Ese inicia su vigencia, irá paulatinamente en cada uno de los estados, incorporándose ya al derecho positivo, pero en algunos temas ya está. Ahí hay constantes referencias hacia la mediación. En cada una de las etapas, nos va diciendo el código, el juzgador deberá, ¿no?, enviar a las personas a áreas de mediación. El juzgador ponderará, velará
durante todo el procedimiento hay constantes referencias. Está también hoy en construcción y seguramente cuando veamos este programa estará ya muy cerca, una ley nacional, una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, en donde también ya viene con mucha potencia, ¿no? Regulada la labor del mediador público y del mediador privado como Silvia, ¿no? Y los efectos que van a tener estas mediaciones. Es decir, se está construyendo ya todo el andamiaje jurídico para que la mediación deje de ser una buena intención, una buena causa, una buena aspiración y una realidad. Y para eso necesitamos también saber que las mediadoras y los mediadores es gente profesional que trabaja con un método, con un sistema que no cualquiera puede hacer mediaciones, que es un tema que exige mucho conocimiento y mucha seriedad. Y aprovecho para enviar un saludo a los más de 100 funcionarios del Centro de Mediación del Estado de México y a los más de 500 mediadores de nuestro país. 500 mediadores son abogados, abogadas que se especializan en este tema. ¿Cómo es el camino? ¿O no necesariamente? A ver. No necesariamente. Sí. En la Ciudad de México, que es la legislación que yo conozco, para ser mediador público se necesita ser abogado, para ser mediador privado no se necesita ser abogado. Se necesita tomar la correspondiente curso de certificación. El tribunal es quien nos certifica, pero no necesitamos ser abogados. Yo lo soy. Tú eres abogada. Yo soy abogada, pero puede haber trabajadores sociales, psicólogos, de hecho los hay. Conozco un par de médicos que son mediadores. Sí es importante señalar que por los efectos jurídicos que tienen los convenios, estos convenios sí tienen que ser elaborados por un abogado. En este caso de los mediadores que no son abogados, la responsabilidad es del mediador, porque a final de cuentas los acuerdos se celebran en su presencia, pero son elaborados por un abogado. En el caso de los que sí somos abogados, pues nosotros nos hacemos cargo de la legalidad. Uno de los principios que rige la mediación es el principio de legalidad. Y aquí me parece que yo sí me pronuncio por la especialización. Aquí la certificación la tenemos para civil, mercantil. ¿La certificación quién la da? Los poderes judiciales. Los poderes judiciales, sí. Sí. ¿Y la especialización? No, cuando yo hablo de especialización, yo creo que un mediador, en mi caso, un mediador que se dedique a la materia familiar, tenemos que saber de derecho familiar. Tenemos que conocer incluso de emociones y de relaciones, de sistemas familiares, para poder acompañar en estos procesos, ¿no? La certificación no habla de esto, pero yo sí creo que es indispensable Es que van a ser voces muy importantes, ya lo son, y cuando digo son punta de lanza, es así, se está construyendo este andamiaje, hay por supuesto experiencias previas que bueno, vamos a conocer ya muchas cosas, pero su experiencia va a ser de vital importancia para que puedan irla transmitiendo también en la construcción del avance de los medios alternativos. Y comentabas, bueno, fuera del aire, lo mucho que has aprendido, magistrado, también, ¿no? Como escuchando, conociendo las problemáticas directísimas de la gente y no únicamente resolviendo, ¿no? Digamos. Fíjate que si algo me he percatado, y creo que muchos se han percatado, que un abogado que solo sabe derecho, pues de justicia sabe muy poco, ¿no? Y más de impartición. Porque te exige ser multidisciplinario, ¿no? Debes de tener conocimientos de sociología, conocer el entorno donde se está desarrollando o donde se desarrolló, surgió un conflicto. ¿Cuál es el entorno social? Si fue en un barrio popular, si fue en una zona, un pueblo originario, si fue en una zona residencial. El entorno te ayuda mucho a entender la naturaleza del conflicto. Psicología,
por lo menos lo básico, ¿no? Saber la afectación emocional que puede tener una toma de decisión sobre una persona, también algo sobre neurolingüística, neurociencias, es decir, entender que el problema es multifactorial y que el abordaje tiene que serlo también. Y solamente así vas a poder llegar al núcleo del problema. Muy pocas universidades actualmente desarrollan conocimientos o competencias en materia de negociación, en materia de escucha activa, que es un desarrollo que parece fácil, pero nadie nos enseña a escuchar, no sabemos escuchar, Sí, sí. todos escuchamos para responder. Exacto, todos queremos hablar y no queremos escuchar. Ya ves cómo me... ¿no? Todos ¿Verdad? escuchamos para responder, Sí. no para entender al otro, ¿no? Y la mediación te enseña eso. Esto de ponte en sus zapatos, que a mí no me gusta lo de sus zapatos, porque pues cada quien usa sus zapatos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. ponte en su posición, ¿no? Mm. Vamos a cambiar de posiciones y a ver cómo lo está viendo él, cómo lo está viendo ella, y te vas a dar cuenta entonces qué es lo que está viendo, porque podemos estar de acuerdo en lo principal, pero las formas son las que estamos en desacuerdo. Entonces, encontrar los caminos, la dirección, es fácil si primero tienes la humildad de reconocer que no sabes todo, ¿no? Y que necesitas explorar. Hay en materia, y con esto les cierro, de justicia restaurativa, las 3 R's, ¿no? Que te sirven para toda la vida. ¿Qué son? Primero, reconocimiento. O sea, reconocer que algo hiciste mal o que algo dejaste de hacer. Ok. La segunda, responsabilidad. Si te haces responsable de lo que reconociste, entonces estás actuando. Entonces puedes buscar una solución. Pero si no reconoces, que es bien difícil, ¿eh? Porque reconocer es humildad, ¿no? Es decir, Sí. hijo, si fue mi Sí, error, la sí. regué. Sí. Responsabilizarte, bueno, ya viste que ese error, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿No? O sea, hay que hacer algo, vamos a pedir perdón, a enfrentarlo, y solamente así viene la tercera R, ¿Qué es? restaurar. Restaurar a la persona, restaurar la relación, restaurar la pareja, restaurar la familia, y al final, con suerte, restauramos un poco de tejido social. En esta restauración, ¿cuáles son los temas más álgidos? Híjole, es que podemos hablar de muchísimas O cosas. lo más común. Yo me dedico a la materia familiar, en donde para mí lo importante son los vínculos, ¿no? Y cuando hablo de vínculos, hablo sin lugar a duda, tengo que pensar en los niños, ¿no? En lo que también platicábamos hace rato, el cuando se rompe una pareja, se rompe la pareja, no se rompe la familia. Entonces, ¿de qué manera el utilizar estas R's con este conflicto familiar que es pan nuestro de cada día? Y las cifras dicen que los matrimonios han disminuido y los divorcios se han incrementado, es el que si nos hacemos responsables de bien terminar esta relación, nos hacemos responsables del bienestar de estos hijos que sí nos van a seguir uniendo. ¿Por qué? Porque sí van a seguir siendo una familia. Eso es lo que yo digo, ¿no? Son las nuevas formas de ser familia. Y este señor que deja de ser mi pareja va a continuar siendo el papá de mis hijos. Y eso hay que cuidarlo, ¿no? Eso hay que reconocer, eso hay que reparar, eso. Y en la generalidad, obviamente, es que a veces tenemos como muchos prejuicios, roles, pero las personas llegan diciendo que él me debe de dar la pensión si soy mujer, o realmente la mujer está en una situación, sabemos, de mayor vulnerabilidad y entonces requiere de esa pensión. O sea, y él se siente, están abusando de mí porque realmente ella sí trabajaba. No sé, o sea, estoy pensando como en escenarios que puedan ser comunes, aunque no quiero generalizar, ¿no? Y yo tocas un tema importante, común, porque esa idea tenemos, es el estereotipo también que se ha generado en el tiempo, en el que
Bueno, hemos tenido mediaciones, ¿no? En donde quizá una mujer dice, a ver, oye, él me está dejando de dar la mitad de la pensión, ¿no? Mm. ¿Cuántas horas, ¿no? Puede ver a mi hijo, ¿no? O sea, Entonces, sí están un negociando poco, ¿no? cantidad de Negociar pensión con horas con horas, de... ¿no? Ay, Cómo Dios, es una sí, no, no. mercantilización. Ah. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados un poco a ver a niñas y niños como objetos de derecho. Es más bien ¿no? forzar a la otra parte a me pagas más y entonces te dejo ver más. O sea, Parecería, ¿no? parecería un poco, no sé, Que es no agarrarse sé. a hijazos, como dice, ¿no? En los Ay, sí, conflictos qué fuerte. judicializados. Y Sí. un poco la mediación es transmitir que ante todo son sujetos de derecho, ¿no? Las Ujú. niñas y los niños, que ellos tienen su propia necesidad de desarrollo independientemente de los papás, lo dijo muy bien Silvia. Ruptura de pareja no es ruptura de familia. No Sí. existen los exabuelos, ¿no? O los extíos, ¿no? Eso no, hay exparejas, Ujú. nada más, pero la familia persiste y prevalece. Y cuando los progenitores entienden eso, ¿no? Y entienden que lo más importante es el desarrollo psicoemocional de la niña y del niño, pues cambia un poco las cosas. Una cosa distinta es la pensión, pero la necesidad que tiene la niña o el niño de convivencia con su madre y padre es totalmente distinto a los montos y generales de pensión, pero la verdad es que se utiliza como fuente de negociación. ¿Hay personas en prisión por no pagar pensión alimenticia? Sí, sí, desafortunadamente, y el caso del Estado de México son cerca de 800, un poco más, Uf. personas privadas de la libertad por incumplimiento de obligaciones Hombres y alimentarias. mujeres, Hombres y mujeres, en un 90 y pico de por ciento son hombres, ¿no? 90 y pico por ciento. Varones. Hombres. Pero ahí es cuando te das cuenta hasta dónde nos puede cegar el resentimiento, ¿no? Esa emoción que tanto daño nos causa. Resentimiento es tomar veneno y creyendo que el otro se va a envenenar o se va a morir. Resentimiento es, no importa que a mí me corten un brazo mientras a él le corten las dos piernas, ¿no? Eso es el resentimiento y a eso nos lleva, ¿no? A que hoy, afortunadamente tenemos un programa ahí interesante con la Comisión Estatal de Víctimas, en donde estamos tratando de lograr acuerdos reparatorios, porque ahí sí es perder, 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 porque nadie paga, nadie ve Sí, sí. y al final resentimientos O sea, del hijo con los progenitores. ¿Y cómo lograr, por ejemplo, en esos casos una reparación, una mediación? Porque al final del día, pues lo que se quiere es garantizar la pensión otra vez para niños, niñas, ¿no? Eh, ¿Y qué sucede generalmente? ¿La persona tiene para otorgar esa pensión? ¿Cree que es injusto que tenga que dar esa pensión? ¿Qué pasa? A ver, yo aquí hay en el aire como muchas ideas que a lo mejor no son exactas y son precisas. Los papás hombres no son los que están obligados a mantener a los hijos. Los hijos tienen derecho que sus progenitores, Ujú. padre y madre, les garanticen una serie de derechos fundamentales: Ujú. educación, salud, alimentación, vida digna. Y esta obligación es para papá y para mamá, para los dos. Ujú. Y son derechos de los niños. No, la señora tiene derecho a que el señor le dé pensión. Los alimentos entre cónyuges es otro punto, pero en principio los hijos tienen derecho Mm. que los dos les den esta vida Sí. digna en términos generales. Aquí es y cómo estos dos padres van a darles esta vida digna a los hijos. Y ahí es donde entran principios de materia familiar, y por eso digo la especialización es Sí, sí, importante, sí. es los alimentos se fijan de acuerdo a la posibilidad del que tiene que darlo y la necesidad del que tiene que recibirlo. Entonces, las necesidades de los niños no son iguales para todos los niños. Ojalá que todos los niños tuvieran todo. Sí, ahora, ¿qué pasa cuando esas circunstancias cambian para las personas y no pueden cumplir con eso? ¿O qué pasa en los medios alternativos cuando hay una sentencia? Se tiene que cumplir, pero las circunstancias cambian. Bueno, se han dado los casos. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy activo en estas materias, ¿no? En donde ya se deja de hablar de patria potestad
que es un concepto Sí, muy fuerte, muy patriarcal. Ajá. Potestas es más allá de la autoritas, potestas es la que tú tienes sobre tus cosas, Mm. ¿no? Las prestas, las das, las donas. Entonces, cuando se hablaba de esta patria Sí, potestad, siempre era desde un nivel superior a mis cosas, ¿no? sí, 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 y sobre patria, ¿no? Que viene de pater, Sí, ¿no? de De padre, de patriarcado, ¿no? hombre, Al sí. final. Entonces ha cambiado eso, se ha bajado del trono un poco al sillón de los acusados, que tampoco se vale, pero también está un poco ahí, y ha cambiado ya un concepto de responsabilidad parental, Mm, ¿no? Una responsabilidad que tiene mamá, papá, ujú. frente a la niña y el niño, ¿no? De velar, cuidar, como dice Silvia, garantizar estos básicos. Pero, y eso lo dice la Corte, si no lo haces tú o lo haces mal, el Estado entra. Mm. ¿No? Porque es derecho público, porque es un bien social y a todos nos interesa que las niñas y los niños tengan un desarrollo Mm. psicoemocional, también cultural, personal, positivo. Mm. Entonces ahí es en donde empieza a cambiar las cosas gracias a sentencias paradigmáticas que ha tenido la Corte en la última década o en los últimos 15 años, que nos han cambiado este concepto Mm. y hoy ya entendemos que la responsabilidad de los padres, cuál es, y como bien dice Silvia, es de los dos. No es Así es. compartida, siempre será así. Hay parejas que lo entienden muy bien, pero otras que definitivamente cuesta mucho trabajo, ¿no? Hoy ya las guardias pueden ser compartidas, la guardia y custodia Sí. es compartida, que es un poco lo que decías. Y si cambian las cosas, porque el derecho familiar cambia. Los Ujú. niños crecen, las parejas conocen a nuevas personas, ¿no? Sí. Van desarrollándose. Y bueno, pues como es la naturaleza propia del derecho familiar, aquí la mediación tiene esa extraordinaria virtud, Mm. ¿no? Que constantemente el convenio se puede estar revisando y renovando, remediando, ¿no? Sí. O sea, volver a mediar, remediando las situaciones que se estén presentando y es así como podemos continuar con nuestra vida ajenos al conflicto, porque el conflicto, como ya vimos, es el infierno, Sí. ¿no? Es vivir, comer, Sí, cenar, sí. madrugar, ir al trabajo, al mercado, al templo, con tu conflicto y lo empiezas a transmitir a tus hijos y a la comunidad. Entonces es desaprenderse de ese conflicto. Las personas que en estos momentos nos ven, nos escuchan, ¿cómo saben que pueden acudir a un lugar en donde van a tener estas alternativas? O, por ejemplo, que están en un proceso de separación, de divorcio. em, Civiles y mercantiles, y Ujú. el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México funciona maravillosamente bien, funciona todos los días, alternado las diferentes materias, igual en el Estado de México, en todas las entidades federativas hay una obligación constitucional de que Mm. funcione la justicia alternativa, en donde pues lo que hay que hacer es googlear dónde está Mm. cada uno de los centros de justicia alternativa en cada una de las entidades federativas y acudir a él. Sí. Y esto me parece que forma parte de este acceso a la justicia. Sí. ¿Por qué? Pues porque aquí no importa el monto, si es un asunto civil, mercantil, familiar, se puede acudir a estos centros. Comentabas hace un momento, también fuera del aire, pero bueno, no sé qué tanto se puede platicar, ¿verdad? Pero sobre algunos temas muy puntuales. Por ejemplo, cuando hay estos conflictos o estas rupturas de pareja que no de familia, pues alguien siempre sale, alguien se va, alguien se queda, con quién se queda. ¿Cómo? Y son temas que a veces están sin resolver por años, Ujú. ¿no? Y van creando todos estos sentimientos y estas... ¿hay manera también de ahí de llegar a acuerdos, por ejemplo, de quién puede vivir con los hijos, quién puede vivir en una casa, quién aportaría para la renta de otra? No lo sé. Sí, por supuesto, cada caso es distinto, esto también es una magia, ¿no? Aquí no hay machotes, cada uno de los procesos Ahora sí tiene que machotes. su propia, No, no hay No, hablando hablando de todo. exacto. Pues sí. Cada una de las familias tiene su propia historia, sus propias necesidades, Ujú. complejidades, y entonces se trata de que las partes en conflicto que conocen de dónde vienen,
quién aportó qué, ¿no? Si ella le prestó dinero a él para que él comprara el coche que está a su nombre, ¿sabes? O sea, hay muchísimas cosas que pueden pasar, ¿no? Me toca a mí el coche, no te toca a ti pero está tu nombre, pero construyeron yo di tanto. ¿no? Una siguiente piso en la casa de los papás de uno. Entonces, o sea, todo esto pues, se conversa, ¿no? O sea, no vas con la habilidad de tu abogado a ganarle al otro. Para quedarte con... Para quedarte con, ¿no? Sí. Son temas que aunque si bien pueden tener consecuencias patrimoniales, lo importante son las necesidades. Y me sorprende que además, como lo comentaban, estamos hablando del 70% de los conflictos, de los casos que sufrimos las familias o que vivimos en algún momento, ¿no? Y las personas en general, juntando tema penal con civil, con familiar, es importantísimo. Y también puede ser, como lo comentábamos en un principio, el más complicado emocionalmente. Claro. Hay una obra de la literatura rusa, que es Ana Karenina, ¿no? Que empieza diciendo León Tolstoy, dice, todas las familias felices se parecen unas a otras. Dice, las familias infelices cada una lo es a su manera, no tiene sus problemas. Ahora, ¿cómo resolver todo esto que comentabas? La mediación es un proceso, decía Silvia, con etapas. Hay una etapa después de que explica los principios, el consentimiento informado, que es el encuadre, ¿no? En donde con una ayuda a veces de un rotafolio, un pizarrón, dice, a ver, ¿cuáles son los temas que vamos a mediar? Todo lo demás es ruido, ¿no? Es paja. Vamos a ver qué quieren mediar, qué les interesa, y ahí pones, bueno, me interesa saber qué vamos a hacer con el vehículo, qué vamos a hacer con el departamento, qué vamos a hacer con el mueble, qué vamos a hacer con la mascota, ¿no? Que es un tema también, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y así. Entonces van poniendo el encuadre. Es lo que vamos a ver. Y eso es lo que se resuelve en la mediación. Y se da uno cuenta que lo demás realmente lo usabas como palancas o como armas para obtener esto que tú crees que mereces o que es lo justo. Pero es la gran función de la mediadora, del mediador, encuadrar cuál es el verdadero problema para solucionarlo. Porque sí, muchas veces ni siquiera sabes cuál es el problema. Sabes que lo odias, que estás enojada, que no quieres verlo, pero dices, ¿pero qué hay atrás? O sea, ¿cuál es el...? Hay que encuadrarnos. ¿Te parece que les parece que la mediación está teniendo el lugar que requiere en nuestra sociedad o es una asignatura pendiente? Es una asignatura. Yo creo que sí es una asignatura pendiente. Yo creo que se necesita mucha difusión. Yo sí creo que los abogados en general tenemos como la responsabilidad social de ofrecer, coadyuvar en soluciones, ¿no? Se habla mucho ¿no? Hay muchos abogados que cobran por igual y entonces, pues, entre más dure un juicio, pues, ellos más cobran. Me parece que sí deben los postulantes migrar a colaborar en soluciones, ¿no? Sí. Y, por supuesto, todos nos gusta valorar nuestro trabajo y que valoren nuestro trabajo, pero lo que necesitan son soluciones, ¿no? Sí. Cambiar creo que va a servir mucho el cambiar esto de yo soy un buen abogado si gano, ¿no? Aquí no se trata de ganar, o sea, ¿por qué? O no se trata de ganar y que el otro pierda, creo que por ahí va, ¿no? Aquí hay un dicho que dice que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. En la mediación se tienen buenos acuerdos. Me encanta esa Sí, los mediadores y los mediadores que hacemos mediaciones, que vivimos los procesos de mediación, tenemos la confianza del cumplimiento de los acuerdos. ¿Por qué? Pues porque él me oyó, yo lo escuché, construimos juntos y entonces pues, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque está hecho para cumplirse, ¿no? Sí. No para romperse, no para... Queremos cumplirlo. Sí. El cumplimiento de los acuerdos de mediación es superior al 90%.
pero muy superior. Hay que ver el cumplimiento de las sentencias y verás que es muy inferior. Así es. Muy inferior. Entonces, en ese sentido, sin duda es la gran asignatura pendiente, mediación en todos sus niveles. Mediación es una forma de vida, ¿no? Necesitamos muchos militantes activistas y entender que la mediación se da en el colegio. O sea, el día que en las escuelas tengamos un mediador en cada aula, en cada salón de primaria, un niño o niña mediadores que van a ayudar a sus compañeros y que cuando tu hijo te diga, oye, me quitaron mi lonche, no le digas, oye, ¿y lo fuiste a acusar? ¿Y le dijiste a la Miss? ¿Y lo acusaste con el director? ¿Y viste que lo castigara? No, oye, ¿y lo platicaron? ¿Y lo solucionaron? Exacto. ¿Cómo lo solucionaste? Ah, pues dialogamos. Entonces la mentalidad va a cambiar. Estamos haciendo mediación penitenciaria. Tenemos en 20 centros penitenciarios del Estado de México oficinas, aulas de mediación adentro, mediación entre pares. No es la autoridad, son los mismos personas privadas de libertad quienes hacen la mediación. Mediación escolar, mediación vecinal, mediación municipal. Es decir, es una forma de vida que es lo que realmente puede dar el paso para que nuestro país salga de la conflictividad en la que vivimos. Yo los felicito por lo que están haciendo. Me parece que tenemos que sumar esfuerzos para ir hacia una mejor sociedad, hacia una mejor forma de convivencia en lo familiar o en las formas familiares, en las formas de pareja y mujeres, hombres, personas no binarias, pues aquí hay una oportunidad. Qué bueno, muchísimas gracias por esta primera charla sobre el tema, porque por supuesto estamos dando seguimiento a todos estos casos, a nuestras asignaturas pendientes, a las charlas y a la información que podamos dar a la audiencia. Magistrado, qué gusto. Encantado, de verdad, y muy emocionado que el Poder Judicial Federal voltee a ver este tema, voltee a ver a la justicia local, en donde estamos creciendo. La mediación en México llega desde 1997 por Quintana Roo y se ha ido expandiendo en toda la República. Es un tema de federalismo en donde las entidades vamos a pasos agigantados. Y por último, quiero decirle a los jóvenes que piensan casarse, que piensan unirse, que platiquen mucho, que haya comunicación, que hablen sobre si van a seguir trabajando, cómo se van a vestir, sus amigos, sexualidad, porque no se habla. Y eso al final de 2 meses, 6 meses o un año, truena relaciones, pero ya con los hijos ahí. Entonces hay que hablarlo, hay que sentarse, verse de frente y decir, y hablar los temas incómodos. Para futuros viables, necesitamos conversaciones incómodas. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Silvia. No. Qué gusto. Qué gusto, la verdad es que sí soy una apasionada de este tema y qué privilegio poder estar con el magistrado. Gracias por la invitación y sí, que esta asignatura deje de ser pendiente. A seguir caminando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a ustedes y los espero en el próximo programa.